En un video anterior habíamos nosotros sugerido la forma de cómo ensamblar o adaptar este motor de lavadora al molino de granos. En el molino habíamos colocado, como podemos ver, la polea de una transmisión de lavadora. Pues el motor desarrollaba mucha velocidad y que por lo tanto pues no era conveniente usarlo por tiempos muy prolongados. La sugerencia pues era básicamente para trabajitos así rápidos. Y también les comenté que en caso de que requirieran adaptar el molino para trabajos más prolongados, para usarlo más tiempo, con más frecuencia, pues entonces había que hacerle una mejora, entre ellas bajar la velocidad, reducir la velocidad del eje del molino, no la del motor, adaptando una polea más grande. Bueno, hice alguna sugerencia ahí. En la parte superior de la pantalla les dejo el enlace a ese video al que estoy haciendo referencia. A raíz de eso, pues nos hicieron la petición de que realizáramos un video en donde nosotros sugiriéramos la forma de adaptar la transmisión al eje del molino para de esa manera bajar la velocidad e incrementar la fuerza. De modo que vamos a hacer nuestra sugerencia de cómo nosotros haríamos la adaptación de la transmisión al molino. Nosotros vamos a hacer nuestra sugerencia y a partir de ahí pues ustedes tienen pues la posibilidad de hacer las mejoras que ustedes consideren necesarias. Entonces, como ahora vamos a agregar la transmisión al montaje, entonces necesitamos ampliar la plataforma o la base de soporte. En este caso, pues yo voy a usar esta mesa, mide 60 por 60 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho. En su parte inferior, pues la tabla lleva eso que ven ahí, un soporte, un marco, para que pues resista, ¿verdad? Esta es la transmisión de lavadora que vamos a usar. No todas las transmisiones tienen las mismas dimensiones, entonces yo voy a sugerir cómo tomar las medidas en dependencia de la transmisión que tengan a mano, ¿verdad? Recuerden que el molino va a ir montado en la plataforma, pero además en esa plataforma debe caber la transmisión para que vaya sujeta también a la base. Entonces yo lo que hago es colocar el molino sobre la mesa, calculando que cuando yo ponga los ejes uno contra el otro, la transmisión quede sobre la plataforma, que en dependencia de la longitud del eje de la transmisión, entonces nosotros podemos desplazar un poco más hacia acá, porque la parte que vamos a atornillar a la base de la transmisión es esta. Ven, aquí están los tornillos, entonces este borde tiene que quedar más o menos a 1 pulgada del borde de la mesa, ¿lo ven? Y entonces este punto que vemos acá, que es el punto de soporte del molino, tiene que quedar sujeto más o menos en este punto de la plataforma. Aquí hay que abrir un hueco en donde vamos a introducir la base del molino. Ok, ya lo tenemos a esta distancia de este borde. Con respecto a este borde, pues le damos más o menos, yo diría que unos 20 centímetros más o menos de este otro borde. Ok, entonces a 20 centímetros de este borde y a la longitud que nos dé cuando comparamos la transmisión que tengamos a mano, puesto que, como les digo, no todas las transmisiones tienen la misma longitud. Acá tenemos ya hecho el orificio cuadrado por donde vamos a introducir la base del molino. Está el molino ya en su sitio, como pueden ver, simplemente sujetarlo y ya, eso es todo. Vamos a ver ahora entonces cómo instalar y acoplar el eje de la transmisión con el eje del molino. Bien, para hacer el soporte de la transmisión yo voy a usar esta regla de 2 pulgadas por 1 pulgada. Estoy usando madera porque son materiales más fáciles de conseguir, más fáciles de amoldar, más fáciles de manejar. Pues ustedes ya desean hacer estructura metálica con soldadura, etcétera, etcétera, pues bueno, mucho mejor todavía. Entonces yo voy a cortar un pedazo de regla que coincida o que sobrepase 1 centímetro el diámetro de esta polea, que, como les digo, el diámetro de la polea dependerá de la transmisión que ustedes tengan. Entonces yo voy a darle 1 centímetro más o menos más grande que el diámetro de la polea. Acá tenemos entonces el pedazo de madera que hemos cortado. Pues para eso pueden usar un serrucho, una cegueta, bueno, lo que tengan a mano para cortar madera. Y como pueden ver, pues sobrepasa un poco el diámetro de la polea de la transmisión. Entonces ahora pongo el eje de la transmisión coincidiendo con el eje del molino y mido la altura que hay entre esta parte de la transmisión, que es donde está el orificio del tornillo, y la tabla para ver qué altura me da. Bien, aquí tenemos los dos ejes coincidiendo y como podemos ver, el orificio de donde atornillo la transmisión está aproximadamente a 13 centímetros de la superficie de la tabla hasta el hueco donde va a ir el tornillo. Entonces si tiene 13 centímetros, entonces yo puedo darle unos 15
15 centímetros más o menos de longitud al pedazo de madera que voy a colocar ahí donde está en este momento la escuadra. Esto de medir la altura de los ejes, bueno, es importante obviamente porque a la hora de que esto empiece a funcionar tienen que coincidir lo más aproximadamente posible los ejes para evitar que se desalineen o se desmonten al momento de girar. Bien, acá tenemos entonces los dos pedazos de madera que hemos cortado de aproximadamente 16 centímetros cada uno. Fíjense que es uno a cada lado porque la transmisión la vamos a sujetar por medio de estos tornillos. Tiene uno a cada lado, ¿lo ven? Ahora tomamos los dos pedazos de madera y los colocamos cubriendo el orificio, uno a cada lado. Yo no les puedo decir que lo pongan a 15 o a 12 centímetros porque eso va a depender de la transmisión o del diámetro de la transmisión que ustedes tengan. Entonces, en esa posición yo voy a medir la separación entre esos dos pedazos de madera. Del borde de esta regla al borde de esta otra me está dando aproximadamente 9 centímetros. Vamos a dejarles 9 centímetros de separación. Tomamos el primer pedazo de madera que cortamos, ¿se acuerdan? El de 17 centímetros, que es el del diámetro de la polea de la transmisión, y le marcamos el centro, que ahí está marcado, ¿lo ven? Entonces a partir de aquí vamos a repartir los 9 centímetros de separación que le hemos dado a las otras dos reglas que medimos ahora con los orificios del soporte de la transmisión. Entonces, si la separación es de 9, entonces serían 4 centímetros y medio para acá, 4 centímetros y medio para acá, para que queden en total 9 centímetros. Aquí tenemos entonces las dos marcas, ¿lo ven? Esta separación es de 9 centímetros, que son los 9 centímetros de separación que llevan estas dos reglas donde va a ir atornillada la transmisión. Entonces vamos a colocar en esta marca una regla y en esta marca la otra, y nos aseguramos de que queden a escuadra estas reglas con respecto a esta otra. Ok, le ponemos un poco de goma para madera y clavamos a escuadra, ¿verdad? Acá tenemos entonces ya el resultado final. Como pueden ver, está clavado y lleva pegamento para madera. Acá estos orificios me van a permitir atornillar la transmisión a estas piezas de madera. Ok, ¿dónde lo voy a atornillar? Porque puede ser que vaya más arriba, más abajo. Bueno, eso lo voy a hacer con el eje del molino, ¿lo ven? Tienen que quedar los ejes alineados más o menos, y ahí es donde voy a atornillar. Para poder unir el cuerpo de la transmisión a este soporte de madera es necesario quitar la polea. La transmisión está ya en su posición, por lo que yo entonces ahora puedo removerla hacia acá y colocar los tornillos en la posición en que me ha quedado ahora la transmisión con respecto a estas reglas, ¿ok? Entonces ahí donde están yo voy a colocar los tornillos. Bien, acá entonces ya le hemos puesto los tornillos a la transmisión. Como pueden ver, ahí los ejes están muy aproximados en su alineación. Y ahí donde están yo marco con un lápiz la posición en que queda esta regla. Con estos trazos de referencia yo voy entonces a atornillar la base en el sitio donde ya marcamos. Ok, aquí le he puesto tornillos para madera, tornillo de 2 pulgadas. Y acá los tornillos que lleva también son para madera de 1 pulgada. Pero antes de atornillar esta pieza quiero mostrarles lo siguiente. Vean, esto que tengo acá es un pedazo de tubo de PVC, de ese que se usa para agua potable. Es de 1 pulgada de diámetro, tiene 2 pulgadas y media de longitud. Yo lo he abierto con una cegueta, como pueden ver, y le he puesto 2 abrazaderas. Bien, le pongo una a cada lado. Este es un pedazo de hule de neumático de automóvil. Esto va aquí dentro y luego vamos a introducirlo acá en el eje del molino. ¿Lo ven? De modo que el tubo que nos va a servir de acople, este tubo que nos va a servir de acople entre los dos ejes, el de la transmisión y el del molino, va a llevar esta pieza de hule que nos va a servir por una parte para mejor agarre, ¿verdad? Y por otra parte porque el hule nos va a amortiguar de cierta forma alguna vibración que pueda darse. Pues, en cuanto al eje de la transmisión, como pueden ver ustedes, el diámetro del eje es mucho menor que el diámetro del tubo. Entonces yo aquí lo que le voy a poner al eje de la transmisión son unas calzas también de hule de una llanta. Como pueden ver, las pongo una a cada lado del eje, así de esta manera. Y luego introduzco el tubo de esta forma y lo hacemos entrar a presión hasta que nos quede así más o menos a unos 5 milímetros del cuello de la transmisión, y corremos la abrazadera para luego ajustarla con un desatornillador hasta donde nos permita, porque recuerden que de ahí depende de que
el acople no deslice sobre ninguno de los dos ejes. En cuanto a esta forma de acoplar los ejes, pues yo sé que entre ustedes hay gente muy creativa y pues tendrá algún modo más sencillo, más sofisticado de hacerlo. Pues yo les sugiero esto porque es más práctico y más económico. Igual va a funcionar. Ahora que ya hemos ajustado el soporte al eje de la transmisión, entonces llevamos el otro extremo del acoplador al eje del molino y lo llevamos también más o menos que nos quede a 1 centímetro del cuello del eje del molino y ajustamos el tornillo. Para los que dispongan o tengan al alcance herramientas para soldadura, pues acá hay otra sugerencia para el acople. Hacemos una soldadura en el eje de la transmisión, soldamos esta pieza en forma de U. Luego el molino tiene también esta pieza. Normalmente ellos vienen equipados con este tornillo. Y una vez que hemos puesto el tornillo, entonces enganchamos la pieza que soldamos, la enganchamos en el tornillo y ya queda acoplado. ¿Ven? Ahí cuando la transmisión gire, pues también va a girar el tornillo. Y lo demás, pues el montaje que hemos venido viendo. Bien amigos, ya con los ejes debidamente acoplados, entonces yo voy a atornillar finalmente esta base porque ahí es en la posición en donde va a quedar. Bien, para adaptar el motor de la lavadora a esta plataforma, entonces vamos a utilizar la misma base que usamos en el video anterior. Bien, este es el motor que vamos a utilizar para la demostración. Fíjense, es un motor de 3 cables, lleva un capacitor y un cable de conexión. Para los amigos que han consultado acerca de cómo intercalar un interruptor de encendido y apagado en el cable de alimentación, es muy sencillo. Vamos a ver, tomamos el cable de alimentación más o menos después de 1 metro, 1,5 metros del cable y separamos los conductores. Bien, aquí hemos separado ya ambos conductores, entonces vamos a cortar uno de ellos, solamente uno de ellos vamos a cortar. Ahora les quitamos el aislante por lo menos 1 centímetro, vamos a pelar el cobre por lo menos 1 centímetro a cada una de las puntas. Ahí tenemos ya los dos extremos de conductores descubiertos. Ahora tomamos nuestro apagador, le quitamos la tapa y conectamos un extremo de conductor, el tornillo del centro y otro en uno de los tornillos laterales, cualquiera de ellos, uno del centro y cualquiera de los laterales. Y como pueden ver, ya tenemos aquí el apagador listo y esto es todo. Ya tiene su tapa puesta, ya está el interruptor intercalado en el cable de alimentación del motor. Ahí puede apagar y encender sin necesidad de estar conectando y desconectando. Ok, para saber cómo conectar este motor, cómo comprobarlo y cómo darle el sentido de giro adecuado al motor, yo les dejo acá en la parte superior de la pantalla un enlace que les indica o les sugiere cómo hacer la conexión específica de este motor de 3 cables para ponerlo a funcionar. Entonces el motor iría sujeto con estos tornillos a esta base que vamos a colocar posteriormente. Ok, aquí ya hemos sujeto el motor a la base, como pueden ver, con sus tornillos. Y ahora la separación que va a llevar con respecto a la transmisión, eso depende de la correa que tengamos a mano. Y aparte de eso, pues la alineación, tienen que ir alineados, es la polea de la transmisión con la polea del motor, de modo que no quede la correa cruzada, sino que quede alineada con las dos poleas. Ahí donde yo lo tengo está bien alineado. La distancia entre la transmisión y el motor nos va a permitir tensar la correa. Como pueden ver, esta correa no puede quedar ni muy ajustada ni muy desahogada. Ahí donde está esto, como pueden ver, así es la tensión que debemos darle. Entonces acá donde ya lo tengo ubicado es donde voy a sujetar la base. Yo la voy a sujetar con clavos o con tornillos, como ustedes quieran hacerlo, y listo, con eso quedaría el montaje finalizado. Ahora sí, como veremos, se redujo la velocidad muchísimo con respecto a la del video anterior, y ahora pues el molino ha tomado más fuerza. Vamos a conectarlo. Ahí, como pueden ver, amigos, está el molino funcionando. Ahí, como pueden ver, ahí tenemos el acople que le pusimos. Aquí tenemos el eje del molino. Como pueden ver, está girando a una velocidad muchísimo menor que la del video anterior. Para comentarles de alguna manera, esta transmisión, este tipo de transmisión reduce en 4 veces la velocidad del motor. Digamos, si el motor gira a 1000 revoluciones, por poner un ejemplo, cuando el movimiento rotativo pasa a través de la transmisión, por el mecanismo de reducción que hay internamente,
La velocidad de giro se reduce en 4 veces, digamos, si eran 1000 revoluciones allá, aquí son 250 revoluciones. Entonces la velocidad del eje del molino baja 4 veces con respecto a la del motor, pero en cambio la fuerza que el eje del molino ejerce es 4 veces mayor que la del motor. Un detalle importante es el sentido de giro que hay que darle al motor con el capacitor, por supuesto. Si queremos que arranque por sí solo con el capacitor, lo conectamos de manera que el sentido de giro sea hacia acá, hacia la derecha, el motor, y con ello también la transmisión, y por supuesto pues con eso conseguiremos que el molino o el eje del molino gire también a la derecha, que es el sentido normal de funcionamiento. Si lo ponemos a girar al revés, el molino no va a moler. Vamos a ver, ahí como podemos ver, gira a la derecha, ¿lo ven? Y el eje también a la derecha. Ok, ese sentido de giro se lo damos con el capacitor, pero si no tenemos el capacitor, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer esta demostración. Aquí hemos eliminado el capacitor y el motor queda conectado únicamente al cable de alimentación. Como pueden ver, quedaría conectado nada más a través de esos dos cables. Aquí era donde iba el capacitor. Ven, ya lo hemos eliminado. Entonces el motor queda conectado solamente con los dos cables. Ahí lo pueden ver. Y ya sin el capacitor. En ese caso el motor no va a arrancar por sí solo. Escuchen cuando lo conectamos lo que pasa. Conectamos, ven, no arranca, hace un zumbido. Entonces en ese caso, al no tener el capacitor, nosotros lo que podemos hacer es encenderlo y darle un impulso hacia la derecha para que él arranque. ¿Lo ven? Al darle el impulso a la derecha, él va a arrancar y va a quedar funcionando ya con toda normalidad. Ok, eso es por si no tuviéramos el capacitor a mano. Mis amigos, deseamos que Dios les esté brindando, sobre todo en estos tiempos, muchísima salud, igual que siempre, paz, trabajo, y que por supuesto pues pronto esto vuelva a la normalidad y podamos continuar una vida normal, amigos. Yo los espero en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.